Gracias por visitar el canal. En el video de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo hacer un panettone saludable. ¿Por qué es saludable este panettone? Porque no lleva azúcar, no lleva gluten, no lleva huevo, no lleva lácteos. Es un pan dulce navideño 100% vegetal. Es muy fácil de preparar. No te pierdas esta receta porque realmente te va a encantar. Y al finalizar el video te voy a dar algunos tips para que este panettone te quede perfecto. Y para hacer este delicioso panettone saludable, nuestro primer ingrediente van a ser las bananas. Vamos a usar bananas preferentemente maduras, porque este panettone es un panettone sin azúcar. El toque dulce se lo vamos a dar con las bananas. También nos van a ayudar a ligar los ingredientes y nos van a dar una consistencia húmeda en este pan dulce navideño. Vamos a hacer un puré. Vamos a colocar el puré en una taza medidora de 250 mililitros. Y vamos a usar una taza de puré de banana. Lo vamos a colocar en un recipiente. Y vamos a sumar el resto de los ingredientes. Un cuarto de taza de mantequilla de maní o cacahuate. También pueden usar mantequilla de cualquier otro fruto seco o de semilla de sésamo. Una cucharadita de canela. Y en esta parte podés agregar cualquier otro ingrediente para darle sabor. Si te gusta podés agregar agua de azahar, ralladura de naranja o extracto de vainilla. Y si te está gustando la receta y querés apoyar el canal, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte para más recetas como esta. Vamos a mezclar estos ingredientes y a sumar media taza de agua. Puede ser agua, puede ser una bebida vegetal, puede ser una infusión, lo que prefieras. Vamos a mezclar los ingredientes y vamos a sumar un cuarto de taza de harina de coco. Te cuento que la harina de coco es una harina libre de gluten, es una harina baja en carbohidratos y rica en fibra. Y agregar un cuarto de taza de pasas de uvas, un cuarto de taza de nueces y un cuarto de taza de almendras. Vamos a integrar estos frutos secos y deshidratados. En esta parte podés agregar el fruto seco o deshidratado que te guste. La consistencia tiene que ser húmeda. Los últimos ingredientes, un cuarto de cucharadita de bicarbonato y una cucharadita de vinagre. Si lo preferís, podés usar polvo de hornear, ese polvo para hacer bizcochos. Esto es a tu gusto. Vamos a integrar bien los ingredientes y, como les decía, la consistencia tiene que ser húmeda, no líquida, tampoco seca, tiene que ser como esta. Podés usar otras harinas sin gluten, pero tenés que conseguir una consistencia parecida. En una bandeja para horno vamos a colocar el molde de papel, que es un molde para panettone de medio kilo. Las medidas se las voy a dejar en la cajita de la descripción. Mientras colocamos la preparación, vamos a encender el horno y lo vamos a precalentar a 180 grados Celsius por aproximadamente 5 minutos. Lo precalentamos. Mientras tanto vamos a decorar el panettone. Vamos a colocar unos frutos deshidratados, unos frutos secos para que quede lindo. También podrías usar cerezas, podrías usar arándanos. Y lo vamos a cocinar aproximadamente entre 45 minutos y 50. Mientras se cocina, les voy a mostrar un poquito el paisaje aquí en la Isla Grande, Brasil. Miren qué hermoso que está el día, se está acercando el verano,
Ya empieza a hacer calorcito. Y acaba de salir el pan dulce. Miren qué lindo que se ve. No se imaginan el olorcito que hay en toda la cocina. Una vez que se enfría, vamos a cortarle el papel que sobra. Quiero cortarlo para que vean cómo quedó por dentro. Recuerden que este es un pan dulce diferente, la consistencia es diferente. Es un pan dulce sin huevo, sin lácteos y sin gluten. Tiene una consistencia parecida a la de un budín, es una consistencia húmeda, por eso no lo cocinen de más. Miren la consistencia que tiene, el sabor es delicioso. No se pierdan de preparar esta receta porque realmente les va a encantar. Y cuando la preparen en sus casas, cuéntenme en los comentarios cómo les quedó. Con respecto a los tips y a las sustituciones para que este panettone saludable te quede perfecto, te cuento que una de las cosas importantes tiene que ver con la cocción. Porque este es un panettone diferente, no tiene los ingredientes convencionales, entonces su consistencia va a ser distinta y la textura también. Este va a ser un panettone húmedo, así que no lo cocines de más porque es muy común que algunas personas piensen que el panettone está crudo y lo cocinan de más. Al cocinarlo de más puede quedar seco. Si querés cambiar la harina y no usar harina de coco, te cuento que puedes usar harina de almendras. Quizás tengas que usar un poco más de cantidad que la harina de coco. O también podrías usar harina de avena libre de gluten. Y con respecto al molde, si no tenés molde de papel o no encontrás, puedes usar cualquier otro molde. En la receta yo estoy usando agua para hacer este panettone, pero si lo preferís puedes usar jugo de naranja, puedes usar infusión de canela, puedes usar leches vegetales, lo que prefieras. Podés hacer algunas modificaciones de acuerdo a tu gusto y en los ingredientes que tengas en este momento en tu cocina. Es muy importante respetar la humedad de la preparación. No tiene que quedar muy líquida, pero tampoco tiene que quedar muy seca. Tiene que ser parecida a la que yo muestro en el video. Espero que te haya gustado la receta y aquí abajo en la cajita de la descripción te voy a dejar el link de otros panes navideños saludables que te van a encantar. Si tenés alguna duda o querés hacer alguna sugerencia, déjamela en los comentarios. Y no te olvides, cuando prepares la receta, contame en los comentarios cómo te quedó. Te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris, y nos vemos en la próxima receta.